Hoy he cambiado el formato del video porque vamos a revisar cuánto le va a pagar HSBC a José Antonio Meade. El artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que los servidores públicos que trabajaron en áreas del Estado relacionadas al petróleo, hidrocarburos, petroquímica, electricidad, telecomunicaciones, correos y ferrocarriles, así como la minería radiactiva, podrán irse a trabajar a empresas privadas del mismo ramo tras haber pasado un año sin laborar en el gobierno. De acuerdo con el presidente Andrés Manuel López Obrador, esta ley ha permitido que exfuncionarios se lleven los secretos de Estado a las empresas para enriquecerse a costa de la nación. En respuesta, el Senado, cuya mayoría es aliada al presidente, ha presentado una iniciativa para modificar la Ley General de Responsabilidades Administrativas para que la restricción ya no sea de un año, sino de 10. Veamos en pantalla la nota de prensa que envió HSBC sobre la contratación de José Antonio Meade. He realizado una traducción de este comunicado y lo vamos a leer y voy a hacer interrupciones en cada párrafo. Comienza el comunicado, dice comunicado de prensa 25 de febrero del 2019. HSBC Holdings PLC, la compañía, ha anunciado hoy el nombramiento del Dr. José Antonio Meade Curibeña, 49, como director no ejecutivo independiente. La incorporación entrará en vigor el 1 de marzo del 2019. El Dr. Meade también será nombrado miembro del Comité de Nominación y Gobierno Corporativo. Empiezan con el comunicado anunciando la contratación, pero aclarando que será independiente, que de hecho también Felipe Calderón, en otra empresa del sector energético, estuvo contratado como consejero independiente y ha sido como parte de los argumentos para defenderse de los cuestionamientos. El siguiente párrafo dice: el Dr. Meade es actualmente comisionado de la Comisión Global de Adaptación y ejerce consultoría, financiación de proyectos y actividades académicas. Continúo. El Dr. Meade tiene una amplia experiencia en administración pública, banca y política financiera. Entre el 2011 y 2017 ocupó cargos del gabinete en el Gobierno Federal de México, incluido el de secretario de Hacienda y Crédito Público, secretario de Desarrollo Social, secretario de Relaciones Exteriores y secretario de Energía. Antes de su incorporación al gabinete, se desempeñó como subsecretario y secretario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Tras su mandato como director general de Banca y Ahorros en la HSPC, en la Secretaría de Hacienda, el Dr. Meade se desempeñó como director ejecutivo de Banrural, donde lideró la reestructuración financiera y su transición a una nueva institución financiera rural. Estudió Economía y Derecho en el Instituto Tecnológico Autónomo de México y la Universidad Nacional Autónoma de México, antes de obtener un doctorado en Economía de la Universidad de Yale. Para HSBC, si hay algo que destacar de la contratación del perfil de José Antonio Meade, es que tiene una amplia experiencia en el gobierno y en los sectores precisamente para los que se va a desempeñar en este banco. Continúo leyendo. Al comentar sobre el nombramiento, el presidente del grupo HSBC, Mark Tucker, dijo: estoy absolutamente encantado de dar la bienvenida a José Antonio a la Junta. Él trae consigo una gran cantidad de la experiencia adquirida en una serie de áreas políticas clave y sus antecedentes y conocimientos de América Latina será de gran importancia para HSBC, dada la importancia que atribuimos a la región. Cabe destacar especialmente la importancia que México tiene para HSBC como una escala en los mercados. No hay secretos, no hay cosas a medias ni datos ocultos. A HSBC le interesa a José Antonio Meade precisamente porque conoce el know-how, el llamado know-how, el cómo funciona este sector desde el gobierno, y lo presume abiertamente en el comunicado de prensa. Continúo. El nombramiento del Dr. Meade será por un periodo inicial de 3 años que, sujeto a elección por accionistas en la Asamblea General Anual del 12 de abril del 2019, expirará en la conclusión del 2022 AGM. Los directores han determinado que el Dr. Meade es independiente. Al hacer esa determinación, los directores han llegado a la conclusión de que no existen otras relaciones o circunstancias que parezcan afectar su juicio y que cualquier relación o circunstancia que pueda acontecer no se considerará material. Sobre este párrafo, lo que destacan es que no hay ningún conflicto de interés de José Antonio Meade con la empresa HSBC. Lo que sí hay es un gran conocimiento por parte del gobierno, pero no un conflicto como para que haga sus negocios de manera personal. Vaya paradoja. HSBC se asegura de que no haya un conflicto de interés meramente empresarial, pero lo contrata precisamente por sus conocimientos
por lo que, de acuerdo con lo que ya ha interpretado el presidente Andrés Manuel López Obrador, esto sí es un conflicto de interés, no para HSBC, o bueno, sí, pero en sentido favorable para sus negocios, y es un conflicto de interés en perjuicio del gobierno de México. En el siguiente párrafo hablan también de la salida de otro director independiente no ejecutivo. Me brinco hasta la parte de información complementaria, que dice: como director no ejecutivo independiente, el Dr. Meade no tendrá un contrato de servicio con HSBC Holdings PLC y se le pagará una tarifa de director de 110,000 libras esterlinas. Me he permitido hacer yo la conversión en el mismo documento traducido y lo he escrito con fecha de cambio de hoy, 25 de febrero del 2019, que es 2,760,141 pesos mexicanos. Esto representa al mes un pago de 230,011 pesos con 75 centavos. Continúo leyendo. Se le pagará una tarifa de director de 110,000 libras esterlinas por año de conformidad con la política de remuneración de los consejeros aprobada por los accionistas en la reunión anual general del 2016. El nombramiento del Dr. Meade como director de HSBC Holdings PLC está sujeto a la elección de accionistas en la Junta General de Accionistas del 2019 y su reelección anual a partir de entonces. El Dr. Meade no ha ocupado ningún cargo de director en ninguna otra empresa que cotice en bolsa, ya sea en Londres, Hong Kong o el extranjero, durante los 5 años anteriores y no tiene ninguna relación con los directores, altos directivos, accionistas sustanciales o controladores de la compañía. No tiene ninguna participación en las acciones HSBC Holdings PLC dentro del apartado 15 de la Ordenanza de Valores y Futuros. No hay asuntos relacionados con los nombramientos del Dr. Meade que deban ser divulgados de conformidad con la regla tal, salvo lo anteriormente expuesto. No hay otra información requerida para ser revelada de conformidad con la regla otra de la cotización de valores en la acción interbancaria de Hong Kong Limited. Nuevamente llama la atención, asegura HSBC, José Antonio Meade no tiene ningún conflicto de interés con empresas particulares o la competencia de HSBC de la fecha en que va a entrar a trabajar para esta empresa 5 años atrás. Pero sí presume que a menos de 5 años atrás trabajó en el gobierno mexicano y que conoce a la perfección todo lo que se está haciendo en el sector. Pero es muy interesante el tema, muy interesante, porque no solo fue a este expresidente, quienes estaban en la Secretaría de Energía terminaban y se iban a trabajar a las empresas que les habían entregado contratos o subsidio, contratos con subsidio. ¿Cómo se le llama esto? Conflicto de intereses, coyotaje, corrupción. Moraleja. Bueno, no sé cómo acomodarme para decir moraleja. Parado. Moraleja. No. Moraleja. Moraleja. Moraleja, nuevamente estamos en la misma situación en donde no está prohibido, es más, la Constitución avala este tipo de contrataciones como el de José Antonio Meade, como avaló también los de Felipe Calderón, los de su gabinete, como avaló los de Ernesto Zedillo, en fin, una gran cantidad de ex servidores públicos. Sin embargo, el cuestionamiento cae en si está dentro de lo moral o de lo ético o de lo correctamente establecido el llevar el know-how, el conocimiento del gobierno hacia las empresas particulares. Aquí en este comunicado no hay secretos. La empresa asegura no tiene ningún conflicto de interés empresarial, pero nos conviene porque sabe perfectamente cómo está el negocio en el gobierno mexicano. Así de claro. Al respecto no hay un solo pronunciamiento del ex candidato presidencial, solamente su esposa le ha dado en redes sociales el corazoncito, principalmente en Twitter, a quienes lo felicitan por esta contratación. ¿Cómo ven este tema? Bueno, no olviden dejar su opinión en la caja de comentarios, suscribirse, activar la campana de notificaciones. Recuerda que subo información, subo videos todos los días y también la información la voy compartiendo en las demás redes sociales, así que te invito también a que me sigas en el resto de las plataformas. Por cierto, los documentos, tanto el original como el traducido, los encontrarán en la página www.yosoyelcaporal.com. Muchas gracias por ver este video hasta el final y sobre todo muchas gracias por reventar
pulsar el botón de like.